Hace 3 semanas atrás, un lunes a la mañana me levanté creyendo que iba a venir aquí a hacer mis actividades normales en la iglesia, y sin saberlo, no sabía que por la noche me iba a estar tomando un avión para irme a Israel. Una invitación que de un momento para el otro, a través del pastor Marcos Brunet, surgió para ir con un grupo de pastores de Argentina y de Latinoamérica a visitar Israel por una semana. Y yo lo dudé mucho porque próximo a esa semana yo tenía que estar 10 días fuera del país, en Los Ángeles, en Estados Unidos, y en otras ciudades cerca de San Francisco, con un compromiso que yo tenía. Y bueno, lo consulté con el Señor, y después, como dije esta mañana, lo consulté con la señora, que en realidad es lo que vale, mi esposa, que me dijo: vas a estar 22 días fuera de casa, así que déjamelo pensar aunque sea 5 minutos. Bueno, y fue así que ella me otorgó el ok, me dio el dedito pulgar para arriba para que yo pueda viajar. Y bueno, fue un tiempo impresionante. Realmente nunca me imaginé. Yo entiendo que esto fue una invitación de Dios, una invitación del cielo para mí. Nunca había ido a Israel. Y lo que fuimos a hacer con este grupo de pastores amigos, no fuimos solamente a ver las piedras muertas de la historia, sino que fuimos a conectar con las piedras vivas, que son aquellos hijos de Dios, aquellas personas que están viviendo en aquel lugar, pero que, como dice la palabra de Dios, somos piedras vivas que estamos siendo edificadas en la gran piedra angular que es Cristo Jesús. Entonces, nosotros lo que fuimos a hacer es conectar con iglesias. Yo nunca me imaginé, amados hermanos, encontrar iglesias como acá en Israel, donde obviamente es un país en su gran mayoría judío, en su gran mayoría musulmán, porque ahora les voy a comentar un poquitito la percepción que tuve, pero conectamos con iglesias de personas cristianas, iglesias árabes que aman, que sirven al mismo Dios que usted y que yo, que han aceptado a Jesús como su Salvador. Iglesias con los mismos problemas que tenemos nosotros acá, con los mismos conflictos. Obviamente en menor grado, con menor tamaño, pero qué lindo fue conectar con esa gente. Y saben que yo decía esta mañana que Israel, como dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 11, versículo 25, es un misterio. Israel es un misterio. Miren lo que dice la palabra de Dios. Pero no quiero, hermanos, el apóstol Pablo dice esto, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Saben que Israel es un misterio por muchas cosas. Espiritualmente hablando, ya es un misterio, como dice la palabra, pero en Israel existe obviamente la nación de Israel, creada en el 1948, pero también está la Israel bíblica, que uno va con la Biblia del Antiguo Testamento y ya casi que no encuentra nada de lo que usted lee en la Biblia, porque es una mezcla totalmente de religiones, de nacionalidades. De hecho, yo fui a Nazaret, la ciudad donde se crió Jesús, y uno pensaba que tal vez iba a encontrar lo que encontraba en la Biblia de aquel tiempo, Y es muy raro ver que Nazaret está llena de musulmanes. Totalmente es una ciudad musulmana, enteramente, es impresionante. Y es como estar en, no sé, en Arabia o en algún país totalmente musulmán, estando en ese lugar que uno cree que fue el Israel bíblico. Pero saben que es una mezcla de religiones, judías, musulmanas, de todo tipo, cristianas, y la mezcla de culturas, de nacionalidades, de religiones, de política, hacen que Israel sea algo muy especial. Es un lugar donde se respira algo muy especial. Y no solamente está el judaísmo, está el sionismo, como hablábamos esta mañana, que es una rama donde
tratan de hacer volver a todos los judíos a Israel. También está mucha gente que entiende a Israel como tal vez la teología del reemplazo. Yo decía esta mañana que tiene que ver con una teología y con un concepto, tal vez unas ideas donde en la palabra de Dios, cuando ven a Israel, la cambian por iglesia. Entonces ya no es más Israel, sino que ahora la iglesia es Israel cuando nosotros leemos la palabra Israel en la Biblia. Entonces hay una mezcla de conceptos, de ideas, de ideologías, de religiones, de un montón de cuestiones que se encierran en ese país tan atrapante, tan hermoso. Y yo solo quiero hacer un semblanteo y contarles la experiencia personal que pude tener en aquel lugar, porque la realidad es que me vine con más preguntas de las que me fui. Porque es tan hermoso, es tan místico y hay un misterio, como dice la palabra, en ese lugar que es digno de algún día el que pueda ir a visitarlo. Pero hay una foto que o algunos videitos. Primeramente el de, miren, ahí está el templo de Jerusalén. En aquel lugar, en el templo de Jerusalén, como yo le decía, es una mezcla impresionante. Aquel lugar es el lugar más sagrado para los judíos. Es el lugar donde estuvo, según dicen los arqueólogos, el huerto del Edén, por ahí, donde estuvo el monte Moriah, donde Abraham subió a sacrificar a Isaac, pero que obviamente el Señor le dijo que no lo haga. Es el lugar donde también estuvo el aposento alto, donde recibieron la promesa del Espíritu Santo en el Pentecostés. Pero miren, en ese lugar tan sagrado donde está el muro y la explanada del templo, y en la esquina está la mezquita de Omar, ese lugar hoy en día, que es un lugar sagrado para los judíos, es el lugar más sagrado, hoy está el lugar más sagrado para los musulmanes, porque ahí mismo está el templo de los musulmanes. Y es impresionante la tensión que se vive en aquel lugar. La tensión no solamente de religiones, sino la tensión militar, la tensión política. Y lo que se respira, el aire se puede cortar en aquel lugar. Miren, hay otra foto de un modelo que ahí apareció. Bueno, ahí quise retratar ese lugar. Es un lugar tan tremendo, tan lindo y con tanta historia. Bueno, podría estar mucho tiempo contando, pero lo que les quiero comentar es que hay otro video del Muro de los Lamentos que pudimos filmar estando ahí. Si querés ponés el otro también, Cris, el otro video. Justo fue el día que estuvo nuestro presidente Milei en aquel lugar. Casi me lo cruzo ahí en el Muro de los Lamentos. Pero fue realmente un viaje con propósito donde pudimos conectar con gente a la cual Dios está usando de una manera impresionante. Saben que otra de las fotos es esta. Miren, yo estaba en el Muro de los Lamentos, pero miren la persona que estaba al lado mío, lo que tiene colgado. No era mi custodio, no era mi custodio. Después me di cuenta que estaba esta persona acá. Porque es un país totalmente militarizado. Cuando los adolescentes cumplen 18 años de edad, varones y mujeres, se van 2 años las mujeres al servicio militar y 3 años los varones. Usted anda por la calle de Jerusalén y ve a los chicos adolescentes de 18 años, mujeres y varones, todos vestidos de verde, con su metralleta como esa, porque es un país militarizado, están en constante conflicto. Israel siempre está en tensión, porque a Israel la quieren borrar del mapa, hermano. A Israel la quieren destruir, como usted está escuchando en estos días. Pero esto no es de ahora, esto es de siempre. Miren, existe un odio y un antisemitismo que es diabólico y es espiritual, y que viene desde los orígenes. Y que se tiene que interpretar a la luz de la palabra de Dios. Miren desde dónde viene este antisemitismo sobre aquel pueblo. En Génesis 3:15, el primer libro de la Biblia, al principio de todas las cosas, dice que Satanás, cuando
le habla a la serpiente, cuando Dios le habla a Satanás, la serpiente, cuando Adán y Eva pecan, Dios le dice a la serpiente: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, y la simiente de la mujer. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. ¿Saben quién es la simiente de la mujer? Jesús, Cristo. Él es la simiente. Nosotros, pero en nosotros Jesús, el Hijo de Dios, es la simiente. Pero como hay una simiente de la mujer, también hay una simiente de Satanás, que no es Cristo, sino que es el anticristo. Ahora, simiente viene de semilla. Antisimiente, antisemitismo. Desde los orígenes hay un odio, hay algo espiritual hacia la simiente, hacia el Hijo de Dios. Desde los orígenes hay un deseo de destrucción que viene por los siglos de los siglos y que seguirá hasta el regreso de Cristo. Después, cuando Ismael, ¿se acuerdan? El hijo de Abraham con Agar es echado, y eso después terminó siendo el pueblo, los ismaelitas, que terminaron siendo los árabes. Hay un odio, hay un resentimiento de un pueblo contra otro que no es de ahora, hermanos, es de muchísimos años y es desde los orígenes de todas las cosas, pero no solamente de nuestra historia, sino que es espiritual. Por eso mismo, ¿cuál es nuestra parte en todo esto como iglesia? Aquí en Argentina, a miles de kilómetros de distancia, que tal vez ni nos enteramos lo que pasa en aquel lugar. ¿Cuál es nuestra parte? Israel necesita ser salvo, hermanos. Israel necesita salvación de parte de Dios. Miren lo que dice Romanos capítulo 10, versículo 1. Hermanos, dice el apóstol Pablo, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es por salvación. Nada más ni nada menos. La Biblia habla que debemos orar por la paz de Jerusalén. Y nosotros lo hacemos, de hecho. Nosotros oramos por la paz de Jerusalén, pero no orar solamente por la paz para que no haya más bombas. Porque quiero darle una noticia. Creo que las bombas no van a dejar de existir. Y los conflictos van a ser cada vez más grandes. Pero bíblicamente Israel tendrá paz cuando venga el príncipe de paz físicamente a esa nación. Es por eso que nosotros creemos y estamos con una expectativa en nuestros corazones que la verdadera paz de todas las naciones de la tierra, incluyendo Israel, va a ser cuando el príncipe de paz venga sobre las naciones de la tierra y sobre aquella ciudad de Jerusalén y sobre Israel. Es por eso que debemos orar para que a cada uno de ellos, como a nosotros en algún momento nos sucedió, se nos caiga el velo. Y para que Israel sea salva en su cuerpo, en su alma y en su espíritu. Y que ellos puedan experimentar, como cada uno de los seres humanos de esta tierra, la salvación del Rey de Reyes, del Señor de Señores y el Salvador de las naciones de la tierra. Por eso mismo nuestra oración, hermanos, es que haya paz en aquel lugar, pero por sobre todas las cosas es que haya salvación. Y quiero darte una noticia. Israel, hay mucha gente que está teniendo salvación. Recién hablábamos con algunos amigos, están experimentando salvación. Y están experimentando un encuentro con Dios. Muchos en sueños, muchos en experiencias muy raras y muy locas. Otros obviamente por experiencias con otras personas que están siendo afectadas. Pero oremos por cada uno de ellos. Saben que necesitamos entender que Jehová, como dice el Salmo 93, reina. A mí me llama la atención que habla de un presente continuo. Jehová reina. Jehová no reinó, ni tampoco va a reinar, sino que Jehová reina hoy, reinó,
reina y reinará por los siglos de los siglos. Por eso mismo Él no ha abdicado de su trono. Él sigue sentado en su trono. Y Él tiene el cetro, Él tiene la autoridad sobre las naciones de la tierra. Por eso mismo no debemos de temer, amados hermanos. Debemos de orar y entender que hay un control sobrenatural sobre las naciones de la tierra. Y nada de lo que pasa escapa del control absoluto del Rey de Reyes y del Señor de Señores. ¿Cuántos dicen amén a esto? Miren, saben que cuando llegué el primer día estaba hablando con mi esposa con el celular y empezó a sonar una alarma en toda la ciudad. Y empezaron los árabes y los hebreos y la gente a correr y a hablar y a gritar. Yo no entendía nada. Claro, nos metimos al hotel, en el hotel empezó a sonar una alarma en inglés, en hebreo, a decirnos que nos metamos dentro del subsuelo. A mí nadie me avisó, hermano, de esto. Yo fui, estaba más perdido que perro en cancha de bocha. Y cuando empezó a sonar la alarma, yo no sabía si había un boliche, una fiesta, algo. Pero no, era que realmente estaban empezando a bombardear. Así fue que nos metimos, tenemos que esperar 10 minutos debajo del subsuelo y esperar que la cosa se calme y salir. Bueno, de hecho la gente cuando estábamos allá nos decían, queremos felicitarlos porque están en Israel en este momento. Claro, nosotros no entendíamos por qué nos felicitaban. Nos felicitaban porque no va nadie en este tiempo, porque están en guerra. Claro, yo me di cuenta después que estaban en guerra. O sea, si no, lo hubiera pensado tal vez 2 veces. Pero la realidad, hace 1 año y medio, cuando ellos tuvieron ese atentado, creo que fue el 11 de octubre, la cosa empezó a ponerse más álgida y más tensa. Y es ahí en ese contexto en el que estábamos. De hecho, hay unas fotos ahí, miren, eso lo filmé yo. Un misil, ponelo de vuelta, Cris, porfa. Miren, hay un misil inicialmente que sale y otro que lo intercepta, ¿vio? Ahí está. Claro, yo cuando empecé a ver esto dije, estamos en Israel. No me había dado cuenta hasta el momento. Y al otro día, un día antes de venirme, filmé lo que es la cúpula de hierro. Miren lo que es la cúpula de hierro de noche. Son torres gigantes cada 10 kilómetros que tienen unos láseres increíbles que están por todo el cielo de Jerusalén, en este caso, de Israel, y que interceptan a los misiles. Y saben que bueno, yo logré salir, me fui a Estados Unidos y al otro día, cuando estoy en Estados Unidos, empiezo a ver que mis amigos, el grupo de WhatsApp, están comentando que estaban en el tercer subsuelo del aeropuerto a punto de salir porque estaban explotando bombas. Ellos no pudieron salir, se les cerró el aeropuerto, al pastor Marcos Brunet con un equipo de pastores, se les cerró el aeropuerto y estuvieron un día viendo cómo salir. Intentaron salir por tierra hasta Egipto. Cuando llegan a Egipto se les cierra a los 10 minutos la frontera y después fue un caos poder ver cómo salir a Europa, comprar boletos e irse a distintos lugares. Pero quiero decirles que Dios nos guardó, nos cuidó. Él ha sido fiel, no nos ha desamparado en ningún momento y fue una experiencia increíble que hoy podemos contar, darle gracias a Dios y que pudimos venir con una conexión con las iglesias de aquel lugar. Dale un aplauso a Dios. Pero para mí fue muy bueno y quiero agradecer a toda la gente que se preocupó, que estuvo orando por mí y por nosotros. Hay pastor para rato, ¿eh? Gracias por sus oraciones. Pero miren, saben que yo pensaba y quiero 2 minutos más, tomarme algunos minutitos para cerrar con algunos versículos bíblicos. Debemos ser entendidos en los tiempos que estamos viviendo. Debemos ser entendidos. Miren lo que dice Lucas capítulo 21, versículo 25. Jesús está hablando en un contexto de los tiempos finales. Él está hablando sobre los tiempos finales que van a venir antes de su regreso. Porque nosotros, los que hemos creído en Jesús, entendimos que Cristo murió, Jesús murió, resucitó, como ustedes saben, ascendió a los cielos, pero Él también volverá en gloria. Y Él va a reinar, será un reinado verdadero, con justicia verdadera, un reinado justo, un reinado de paz, un reinado de gozo, eternamente, para siempre, sobre todas las naciones de la tierra. Por eso es el Rey de Reyes y Él es el Señor de Señores.
Es el mismo Jesús que se fue, pero que va a volver. Nosotros tenemos esa esperanza, pero Él está hablando antes de morir, está hablando estas palabras en Lucas capítulo 21 y dice de la siguiente manera: entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustias de gente, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra. Porque las potencias de los cielos serán conmovidas, entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá, el Hijo del Hombre Jesús mismo, que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas, escuchen, cuando estas cosas empiecen a suceder, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. También les dijo una parábola: mirad la higuera y todos los árboles, cuando ya brotan, viéndolos, sabéis que vosotros, por vosotros mismos, que el verano está ya cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. Miren, en otras palabras, Dios les estaba diciendo a los discípulos, y hoy nos dice a nosotros, 2000 años después, Él nos está invitando a poder hacer lecturas espirituales de los acontecimientos naturales. Por eso mismo, Dios nos está llamando a hacer lecturas proféticas de los acontecimientos actuales. Lo que está pasando hoy con Israel, con Irán, lo que está pasando con Rusia, con Ucrania, lo que está pasando en las naciones de la tierra, no es más que acontecimientos naturales, pero que detrás de eso están escondidos acontecimientos espirituales. Es por eso que Dios nos dice: hey, interpreten a la luz de la palabra, entiendan a la luz de la Biblia espiritualmente lo que está sucediendo. No se dejen engañar por lo que dicen solamente los periódicos. No se dejen engañar, porque debemos analizar los acontecimientos con un entendimiento espiritual y un entendimiento bíblico. No con un entendimiento solamente emocional o con una inteligencia física, ni tampoco religiosa, ni tampoco filosófica o política. Sino que, como dice en Mateo capítulo 24, también Jesús hablando de los últimos tiempos, dice: oiréis de guerras y rumores de guerra. ¿Cuántos están escuchando de guerras, y rumores de guerra? Ya hace años que venimos con esto. Se levantará nación contra nación, reino contra reino. Habrá pestes y hambres, terremotos en distintos lugares. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Es como que Jesús nos está describiendo lo que va a venir en las naciones de la tierra. Y miren lo que dice después de todo eso: y todo esto serán principio de dolores. ¡Fua! Es como una mujer encinta cuando está embarazada. Empiezan las contracciones, ¿vio? Primero son lentas, principios de dolores, pero después las contracciones vienen cada vez más frecuentes hasta que llega el punto de dar a luz. Miren, los que estamos viviendo guerras, rumores de guerra, hambres, pestes, destrucciones, terremotos en distintos lugares, nación contra nación. Hermanos, quiero decirles algo: son principios de dolores. Por eso mismo la iglesia fue llamada a tener los lentes y la cosmovisión de la palabra de Dios y de lo que Dios dijo por medio de Jesús, de lo que va a suceder en este tiempo. Debemos hacer lecturas espirituales, debemos ser entendidos en los tiempos. Ahora, ¿cómo son estos tiempos que estamos viviendo? Miren lo que dice Romanos capítulo 13, versículo 11. Romanos 13, 11 dice: y esto conociendo el tiempo. Y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño. Hay muchos que estamos dormidos espiritualmente hablando. Hay muchos que estamos en un letargo, en un adormecimiento espiritual. Y tienen que venir y nos tienen que cachetear. ¡Ey, despertate! Muchos que estamos dormidos, porque ahora está más cerca de vosotros, de nosotros, nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y el día se acerca. La noche está avanzada y el día se acerca. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Andemos como de día,
honestamente. Ahí nos da una descripción cómo debemos andar. En honestidad. Amigo, amiga, debemos andar honestamente, dice el apóstol Pablo. No en glotonerías, no en borracheras, no en lujurias, en lascivia, no en contienda, en envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne, del viejo hombre que es engañoso y que muchas veces nos quiere jugar una mala pasada. Miren, en estos días es donde Isaías profetizó que a lo bueno se lo llama malo y a lo malo hay gente que lo llama bueno. Vivimos tiempos de oscuridad en las naciones de la tierra, pero la Biblia y la palabra de Dios nos habla, iglesia, que debemos vestirnos del Señor Jesucristo y de las armas de la luz. ¿Y cómo nos vestimos? ¿Saben cómo nos vestimos? Andando honestamente, andando no en borracheras, no en lujurias, andando en orden, amando a nuestro prójimo como Jesús nos enseñó a amar, buscándolo a Él con todo nuestro corazón, viviendo íntegramente para Dios, para nuestras familias y para el reino de Dios. Miren lo que dice Efesios capítulo 5, versículo 15. Mirad pues, también el apóstol Pablo, con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el ¿qué? El tiempo. Aprovechando bien el tiempo. Debemos ser entendidos en los tiempos. Porque los días que son malos. 2000 años atrás, el apóstol Pablo dice que los días eran malos. Imagínense cómo son ahora. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo de Dios. Miren, ¿saben que no está hablando del vino literal? Está hablando del vino de este sistema, del sistema llamado mundo. Porque el vino de este sistema llamado mundo muchas veces nos aturde, muchas veces nos atonta, muchas veces nos embriaga los sentidos al punto que no sabemos y no entendemos la voluntad de Dios para nuestras vidas y para nuestros contextos y las naciones de la tierra. Dios te dice, hey, yo te creé, te formé, no para que estés atontado con el vino que te da este sistema. Yo no te creé, no te formé para que estés atontado con las cosas que te ofrece este sistema, que muchas veces te embriaga los sentidos y estamos como borrachos espiritualmente hablando. Hay muchos que estamos embriagados con un montón de cuestiones, con el ego, estamos embriagados con el afán de hacernos ricos, estamos embriagados con venganza y odio, estamos embriagados de estar atados al pasado, de las cosas que me hicieron. Estamos embriagados de un montón de cuestiones, pero que nuestros sentidos están adormecidos, atontados. ¿Y saben qué? Dios nos dice, no se embriaguéis con este vino, en lo cual hay disolución, viene de disoluto. Entonces, antes bien, sean llenos del vino del Espíritu Santo de Dios. ¿Saben que el símbolo del Espíritu Santo, uno de los símbolos de la palabra de Dios para el Espíritu Santo es el vino? El vino, antes bien, sean llenos del Espíritu Santo de Dios, sean llenos de Jesús, sean llenos de Cristo, sean llenos de mi persona, dice Dios. Por eso mismo, ¿cómo podemos contrarrestar este vino del sistema en nuestra vida? Siendo llenos de la palabra de Dios, siendo llenos de la vida de Cristo en nosotros. Cuando nosotros nos llenamos de Él, de su presencia, de su palabra, es que todo el vino de este sistema se empieza a ir de nuestra vida y nos empezamos a depurar. Por tal motivo, Dios nos llama a ser entendidos en los tiempos. Si termino con este texto bíblico, miren, Primera de Crónicas, capítulo 11, versículo 12. 12:32 dice de la siguiente manera, Primera de Crónicas. De los hijos de Isaacar, una de las tribus, de las 12 tribus del pueblo de Israel, 200 principales, miren lo que dice, entendidos en los tiempos. Y que sabían lo que Israel debía hacer.
cuyos dichos seguían todos sus hermanos. A mí me llama la atención algo de este texto. Había un grupo de la tribu de Isaacar, 200 de estas personas que eran entendidas en los tiempos. Dios te está llamando a vos, Dios me está llamando a mí a ser como los hijos de Isaacar. Gente entendida en los tiempos. Entendidas en los tiempos. Y esto no te lo da solamente una inteligencia lógica o a través del estudio natural, que está muy bien y es obviamente recibido, pero esto te lo da también por medio de una inteligencia que viene a partir de que empezamos a relacionarnos con Dios, con el Espíritu Santo, y que empezamos a interpretar la vida a través de los lentes de la palabra de Dios. Dice, entendidos en los tiempos. Pero miren lo que pasó. A causa de ser entendidos en los tiempos, dicen que tenían sabiduría. Dice, entendidos en los tiempos y que sabían lo que debían de hacer. ¿Por qué? Porque cuando somos entendidos en los tiempos, a la luz de la palabra, entra en nosotros una sabiduría que viene del cielo. Y sabiduría no es inteligencia y conocimiento, sino que el conocimiento, la inteligencia aplicada es la sabiduría. Entonces, cuando somos entendidos en los tiempos, hay una sabiduría del cielo que viene hacia nuestra vida. Y miren lo que dice, no solamente que eran entendidos en los tiempos y tenían sabiduría, sino que ahora eran influyentes porque cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Quiero darte una noticia. Cuando hay una iglesia que es entendida en los tiempos, hay una iglesia que es sabia de parte de Dios, pero es una iglesia que va a resplandecer y que va a ser de influencia a toda una sociedad a causa de que es entendida en los tiempos. Por eso mismo, amados amigos, amados hermanos, lejos de ser tremendista y apocalíptico con esta palabra, simplemente lo que quiero es que entendamos a la luz de la Biblia qué es lo que el Señor nos habla de lo que está sucediendo y de lo que va a suceder en estos años por delante, hasta que Él venga. Hermanos, este es un tiempo de esperanza para nosotros, para los hijos de Dios, para los que hemos creído en el Señor. Y hay un futuro glorioso para su iglesia y por medio de su iglesia hacia las naciones de la tierra. Saben que estamos en el tiempo de mayores oportunidades para los que hemos creído en el Señor Jesús. Yo no sé si usted lo sabía, pero las mejores oportunidades están por venir para aquellos que están siendo entendidos en la voluntad de Dios y en el tiempo en el cual estamos viviendo. Necesitamos hacer lecturas espirituales de las jugadas que están sucediendo en las naciones de la tierra. No sé si se acuerdan al Pep Guardiola. ¿Se acuerdan? Que era un lector de las jugadas que iban a venir. Y es por eso que él armaba al Barça de una manera estratégica. Y yo quiero decirte algo. Nosotros tenemos al Pep Guardiola de los Pep Guardiolas, que es el Señor de los señores, el Rey de Reyes y el Señor de los señores. Por eso que podamos interpretar lo que Él nos está diciendo a través del mapa que es la palabra de Dios, del GPS espiritual que tenemos hoy. Miren, el tiempo de mayor oportunidad para la iglesia está en este tiempo, porque aquí tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria, dice el Señor. ¿Cuántos lo creen a esto? A ver, miren, yo quiero que entendamos esto antes de hacer algo. El tiempo y el mayor avivamiento de los últimos años que vamos a vivir no lo hemos visto aún, hermanos. Hay un avivamiento que la palabra lo habla, lo describe, que vamos a vivir de una manera impresionante. Yo no sé si estaré en este suelo de tierra, pero que la palabra de Dios nos habla. Hemos visto oleadas, hemos visto despertares, pero hay un avivamiento que va a ser por sobre todas las naciones de la tierra, un despertar de oportunidades, de mayor gloria. Antes de que Cristo venga, dice Joel capítulo 2, derramaré de mi espíritu sobre toda carne.
Derramaré de mi espíritu sobre toda carne, carne rusa, carne china, carne argentina, carne brasilera, sobre cada uno va a ser derramado del Espíritu Santo de Dios. Y eso me habla de un gran avivamiento. En Habacuc capítulo 2 dice: la tierra será llena del conocimiento de la gloria del Señor, así como las aguas cubren el mar. Va a venir un tsunami de la presencia de Dios sobre las naciones de la tierra. Y yo me preguntaba, ¿cómo va a ser esto? ¿Que va a venir una ola, nos va a atrapar a todos? No. ¿Saben cómo va a ser esto? Que la tierra va a ser llena de la gloria del Señor como las aguas. ¿Cómo? Dice, las aguas cubren el mar. Es que por medio de los hijos de Dios va a haber una viralización, va a haber un acontecimiento que va a ocurrir por medio de los hijos de Dios, que van a llenar con la vida de Cristo y con la vida del Espíritu cada rincón y cada esfera de la sociedad y de las naciones de la tierra. Por eso mismo creemos que el Evangelio es una semilla, o es como la levadura que leuda toda la masa. Va a llegar un momento que tu familia va a ser llena del conocimiento de la gloria del Señor, que tu barrio, que tu ciudad, que las naciones van a conocer al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Es por eso que estamos viviendo, es por eso que nos estamos gastando, y es por eso que estamos predicando, viviendo para el único y eterno propósito aquí en la tierra, que es Jesús, la esperanza de gloria, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. No solamente para nosotros, sino para toda una humanidad que no tiene esperanza. Por eso mismo yo quiero que te puedas poner de pie en este momento. Y quiero que hagamos algo. Saben que hoy tenemos una visita muy especial, que casi es una sorpresa para nosotros. Y queremos darle, que pueda darlos un saludo y unas palabras. Él es el intendente de nuestra ciudad de Rosario, el señor Pablo Hapkin. Así que yo quiero que tanto Pablo, yo no sé si quieren pasar a alguno de los amigos que también nos visitan, que él pueda saludarnos, y que también él, dale un fuerte aplauso al señor intendente en esta hora. No solamente que él pueda saludarnos, pero también que nosotros como iglesia podamos extender nuestras manos simbólicamente. La Biblia dice que debemos orar por los que están en eminencia. Debemos pedirle a Dios que les vaya bien, porque si les va bien a ellos, nos va bien a todos nosotros. Así que gracias por venir, y creemos que este es un tiempo muy especial para cada uno de nosotros, para nuestra ciudad. Y cuando ponemos nuestro corazón, nuestra confianza en el Señor, en Dios, sabemos que hay puertas que le abrimos a el Rey de Reyes, el Señor de Señores, y que nuestra ciudad, como nuestro papá, Pastor Norberto Carlini, hace muchos años oró por cada puerta de la ciudad, la del aeropuerto, la del puerto y cada entrada a la ciudad, y declaramos con un monolito que Rosario iba a ser ciudad de paz, ciudad de prosperidad, ciudad de amor, donde la violencia no iba a entrar. Y es eso lo que estamos creyendo y declarando con nuestra boca. Por tal motivo es que bendecimos la vida de estos hombres que el Señor ha puesto en eminencia. Así que Pablo, que puedas saludarnos. Muchas gracias, muy buenas noches, perdón la voz. Bueno, cuesta porque te escuché con mucha atención, pero quiero decir algo. A nosotros nos tocó en este tiempo mucho de lo que la palabra dijo y Pablo reflejó: pestes, violencia, mucha violencia en nuestra ciudad. Y durante un tiempo todos sentimos que no íbamos a poder salir de una Rosario donde por año perdíamos casi 300 chicas y chicos muertos por la violencia y el narcotráfico. Y un 8 de diciembre, a propuesta del Consejo de Pastores, recogiendo una vieja idea de nuestro querido y amado Norberto, como lo despedimos acá, yo siempre lo recuerdo porque muchos de ustedes cuando ven me lo recuerdan, ese hombre de ojos tan buenos, que por suerte sus hijos heredaron. Debe haber pocos ojos más buenos que los ojos de los Carlini. Ese consejo nos dijo:
encendamos el árbol de Navidad, un 8 de diciembre, bajo un manifiesto, que era Rosario, ciudad de paz. Claro, era un momento como el que vos describías. Y mucha gente se burló maliciosamente cuando decíamos ciudad de paz, porque era el momento más difícil. Y yo recuerdo, los pastores dijeron, miren, no hagan caso a las burlas, porque eso es un propósito. El propósito es que Rosario sea una ciudad de paz. Y pasaron 2 años y algo más. Y fíjense cómo de a poco las cosas empiezan a cambiar. Y ya muchos de los hechos graves que sucedían dejan de suceder. Mucha de la gente que promovía el mal hoy está detenida, porque muchos de los jueces que trabajaban para el delito hoy están siendo castigados y todo empieza a salir a la luz. Sale a la luz las complicidades, lo malo. Y el otro día, vivimos un 20 de junio, un día de la bandera. Me encontré mucha gente que participa en Santuario de Fe, que me lo decía, donde 350.000 personas en Rosario, en absoluta paz y hermandad, compartimos el día más sagrado, el de nuestra bandera, el día de nuestro manto, de nuestro talit, que es el que Belgrano nos legó. Y yo recuerdo siempre eso, la burla del momento oscuro en el que decir paz sonaba burla, y lo cotejo con la luz del otro día. Un día maravilloso, de sol, lleno de gente, lleno de alegría, lleno de paz interior y de paz exterior. Y hoy veía un programa de televisión en Buenos Aires que mostraba las imágenes de Rosario y ya no se le insulta más, ya no se habla de la muerte, ya se habla de cómo celebramos en gozo ese día de la bandera. Quiero agradecerles mucho poder participar un ratito de la reunión, poder haber escuchado a Pablo y su experiencia, venir siempre acá a recordar a ese gran amigo que por muchos motivos en mi vida fue el pastor Norberto Carlini, y decirle que tal cual vos lo describiste, hay que tener entendimiento de que el odio, la agresión, que es tan común en estos tiempos y que nos llega por las redes y por tantos lugares y que a veces nos marea, si no la dejamos entrar en nuestro corazón, no van a tener lugar. Son los 300 años de esta obra común que es Rosario y que estamos haciendo entre todos. Y ojalá le leguemos a los próximos 300 años una ciudad de paz y de hermandad. Muchísimas gracias de corazón. Muchas gracias. Yo quiero pedirle, Fernando, Norberto, si pueden pasar. Vamos a, en representación de muchos de los pastores, vamos a orar por ellos. Y creemos que bendecir, como dice la palabra, es bien decir, es hablar bien sobre ustedes. Dios ya nos bendijo desde antes de la fundación del mundo. Y nosotros lo que queremos hacer ahora es recordarle las bendiciones de Dios sobre cada uno de ustedes. Vamos a hablar bien, bien decir sobre el futuro de Rosario, sobre el futuro de Argentina. Y vamos a declarar lo que el cielo habla sobre cada uno de ustedes, sobre sus familias, sobre sus matrimonios, sobre sus hijos, sobre su salud. Creemos que Dios es un Dios que bendice, que ama y es un Padre bueno. Por eso mismo, hoy queremos simplemente recordarles la bendición de Dios sobre cada uno de ustedes. Te quiero pedir, Fer, si podés orar por el señor Intendente y los amigos que los acompañan. Padre, gracias. Una vez más te damos la gloria, te damos la honra, te damos el honor, porque solo tú lo mereces. Tú eres el Rey de Reyes, el Señor de los señores, y desde la eternidad y hasta la eternidad, como recién nuestro pastor leía, tú reinas y no hay nadie como tú, Señor. Padre, y tú nos enseñas también en tu palabra a orar por aquellos
que nos presiden, por aquellos que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente, Señor, para que haya paz, y orar por ellos, Señor, también para que puedan conocerte, para que puedan tomarse de tu mano, para que, Señor, ellos puedan conocer que relacionados contigo, Señor, hay esa paz que recién Pablo nos decía desde el interior, ese shalom que es mucho más que la ausencia de violencia, que tiene que ver con la paz integral para cada hombre, para cada mujer. Queremos bendecirlos en el día de hoy. Bendecimos a nuestras autoridades. Señor, en Pablo Hapkin, nuestro intendente, bendecimos a todas nuestras autoridades. Bendecimos su vida, Padre. Bendecimos su familia, sus hijos, en el nombre de Jesús. Señor, guardalos del mal. Dale, Señor, la inteligencia, la sabiduría, como decía nuestro pastor hoy, de poder escuchar y poder, Señor, entender los tiempos y entender tus tiempos en esta tierra. Padre, bendícelos. Yo te pido que tú guardes sus cuerpos en el nombre de Jesús. Que les des fuerzas de búfalo para seguir en tiempos difíciles. Señor, la maldad, Señor, está a la mano cada día. La destrucción, la corrupción. Padre, dales inteligencia para buscarte a ti y para tener planes sobrenaturales, Señor, que vengan desde el trono para poder ministrar, y que no se hable de muerte, sino que se hable de vida, y que no se hable de robo, sino que se hable de bendición, se hable de prosperidad, de una ciudad de paz. Padre, nosotros como tus hijos queremos orar por ellos, queremos bendecirlos, hablar bien, Señor, agregarles valor al valor que ya tienen sus vidas. Padre, tú los amas mucho, Señor, que ellos puedan aferrarse cada día, Señor, en cada mañana poder arrancar y decir: Señor, ayúdame esto, no sé cómo seguir esta mañana, no sé qué decisiones tomar. Padre, tú que eres el gran arquitecto, el gran ingeniero, Señor, aquel que eres el diseñador de mares, planetas, Señor, ¿cómo no vas a darle a ellos si te piden todas las cosas? Padre, te bendecimos. Tú eres el Rey. No hay nadie como tú. Bendecimos tu nombre en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Muy bien. Miren, creemos que no es casualidad todo lo que vivimos, estas sorpresas del Señor. Esta mañana tuvimos la visita del pastor Raúl Ávila. Escuchen la palabra de esta mañana, fue hermosa, tremenda. Pero yo quiero preguntar si hay alguien con alguna necesidad puntual, con alguna dolencia en su cuerpo, en su vida. Yo quiero que ahí donde estás puedas levantar tu mano. Y si hay alguien al lado que tal vez pueda poner su mano muy sutilmente, gentilmente sobre la persona que está a su lado, vamos a orar y vamos a declarar esa bendición, esa paz, ese shalom, esa bendición física, emocional, espiritual sobre cada uno de nosotros. Y vamos a dar por concluido este encuentro. Padre, en el nombre de Jesús, hoy te reconocemos como el Señor de nuestras vidas. Hoy te entregamos el timón, el shostin, una vez más de nuestro corazón. Padre, sin vos no somos nada. Padre, sos el dueño de nuestras vidas, de nuestros corazones. Nos compraste a precio de sangre. Es por eso que hoy nos rendimos de todo nuestro corazón a vos y te decimos que te necesitamos. Yo te pido que si hay alguna dolencia física en la vida de mis amigos, de mis hermanos, Padre, vos tomes el control en el nombre de Jesús, trayendo sanidad ahora. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Padre, si hay gente que ha venido angustiada, cargada, triste por distintos problemas,
pesares en su corazón. Padre, en el nombre de Jesús, haz tu obra completa en sus mentes, en sus vidas, en sus emociones. Ahora te lo pedimos, Padre, y declaramos que esta semana va a ser una semana de victoria, no solamente en lo económico, en lo laboral, en nuestros proyectos personales, sino también en nuestra familia, en nuestros matrimonios, con nuestros hijos. Vos nos vas a sorprender y va a ser una semana, Padre, de victoria. Vamos a ir de gloria en gloria, de poder en poder y de triunfo en triunfo. Es por eso que te entregamos toda nuestra vida, y como escuchábamos en esta noche, vamos a tomar las armas de la luz y vamos a dejar de vivir en el engaño, en la oscuridad, en lo oculto, para empezar a vivir en la luz, Señor. Todo lo que no te pertenece, todo lo que no es tuyo, toda corrupción, todo adulterio, toda fornicación, toda mentira, ahora, Padre, la desarraigamos de nuestra vida y empezamos a caminar en la luz, Señor, en la verdad, para que la luz de Cristo nos alumbre. Levanta tus brazos ahí donde estás. Levanta tus bracitos y decirle: Señor, alumbra mi vida desde adentro hacia afuera. Alumbrame, Espíritu Santo. La Biblia dice que el Señor te ha arrancado de las tinieblas a su luz admirable. Por eso mismo ya no vivís más en oscuridad. Este es el tiempo de ser entendido en la voluntad de Dios, y debemos caminar en la luz. Debemos caminar en la luz. Debemos caminar de día en este tiempo. Por eso mismo, Señor, hoy nos entregamos y te decimos que queremos ser luz a las naciones. Queremos ser luz a nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestras familias. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús nos entregamos. Si hoy viniste por primera vez, por segunda vez, rendile tu corazón al Señor. Este es el día que ha hecho el Señor. Es un tiempo especial. Rendile tu corazón, rendile el control de tu vida, para que tu vida ya no sea la misma que hasta este momento, que puedas vivir enteramente para Jesús. Oh, decile que ruja el león. Termina diciéndole al Señor: la tierra se va a estremecer ante la majestad del Todopoderoso. Que ruja el león de la tribu de Judá. Sí, Señor. La majestad de Jesús. Una vez más, decláralo. Que ruja el león, que la tierra se estremezca ante la majestad de Jesús. Aunque el enemigo ande como león rugiente, buscándote devorar, hay alguien que es el verdadero león de la tribu de Judá. Como un león, es el verdadero león, que cuando él ruge, cuando él se levanta, todos sus enemigos son dispersados. Oh, no hay diablo, no hay demonio, no hay enfermedad que pueda resistir ante el león de la tribu de Judá. Por eso declaralo con todo tu corazón: que ruja el león, que ruja el león, que la tierra se estremezca ante la majestad de Jesús. Que ruja el león. Sí, Señor. Que la tierra se estremezca. No hay nadie que pueda hacerle frente. La majestad de Jesús. Que ruja el león. Que la tierra se estremezca. Yo quiero que puedas abrazar y bendecir a 2 o 3 para despedirte en esta hora. Que los puedas saludar en el amor de Dios y que puedas